Peregrinaciones de una paria. Por Flora Tristán. Capítulo 8. Lima y sus costumbres. Mi tía Manuela me sirvió de gran ayuda. Me hizo conocer la capital y tratar a la alta sociedad. Me demostró mucha amistad, pero no es este sentimiento el que hace nacer relaciones de simpatía y creo que esta nunca existió entre nosotras. Por hermosa que fuese, sus ojos no expresaban franqueza y jamás miraban de frente. Me buscaba por ese interés que debía naturalmente inspirarle una pariente extranjera nacida a 3000 leguas, cuya existencia se ignoraba y que de repente aparece. Encontré en ella recursos inmensos para instruirme sobre todo en lo que deseaba saber. Su carácter se parece al de Madame de Nouel. Tiene una gran inteligencia y el sarcasmo está siempre en sus labios. Fue ella, en gran parte, quien me sirvió de cicerone. Su belleza, el nombre de mi tío y mi título de extranjera nos hacían abrir las puertas con complacencia. Pasé días íntegros con ella. Me encantaba su espíritu, pero me apenaba la insensibilidad de su corazón. Lima es todavía una ciudad muy sensual. Las costumbres se han formado bajo la influencia de otras instituciones. El espíritu y la belleza se disputan el imperio. Es como París bajo la regencia de Luis XV. Los sentimientos generosos y las virtudes privadas no pueden nacer cuando se sabe que a nada conducen. Y la instrucción primaria no está lo bastante desarrollada para que las altas clases puedan temer mucho a la libertad de prensa. Vi en casa de mi tía a los hombres más distinguidos del país. El presidente Orbegoso, el general inglés Miller, el coronel francés Soagne, ambos al servicio de la República, a Salaberry, La Fuente, etc. No encontré sino a 2 señoras. Las demás se habían alejado de mi tía alegando la extrema liviandad de su conducta. Esas virtuosas señoras disimulaban hábilmente, con este pretexto, la adversión que sentían para ofrecerse en paralelo con una belleza como la de Manuela, al lado de la cual todas dejaban de parecer hermosas. Las noches en casa de mi tía transcurrían en una forma agradable. Dios se había complacido en colmarla con sus dones. Su voz, encantadora de suavidad y de melodía, desarrollaba los sonidos con un método admirable. Un italiano que residió en Lima durante 4 años, maravillado de esa voz divina, se consagró con entusiasmo a cultivarla y muy pronto Manuela superó a su maestro. Cantaba en italiano los más bellos pasajes de las óperas de Rossini y cuando se cansaba hablaba de política. Mi tía, como todas las señoras de Lima, se preocupaba mucho de política y al tratarla pude formar mi opinión sobre su espíritu y el mérito de los hombres que se encontraban a la cabeza del gobierno. Orbegoso y los oficiales que lo rodeaban me parecieron una completa nulidad. Vi también allí al famoso sacerdote Luna Pizarro. Me pareció que estaba muy por debajo de su reputación y lejos de tener tanta capacidad como Valdivia. Ese viejo era, por su violencia, el Marat del Perú. Por lo demás, no encontré en él ninguna amplitud de miras. Mostraba la pasión de un demoledor, pero no los planes de un arquitecto. La ambición privada era el móvil de todos esos personajes. El propósito del viejo sacerdote era reemplazar al obispo de Arequipa. Se había enrolado entre los facciosos a fin de obtenerlo. Habría sido un cortesano vulgar si eso fuese el medio de conseguirlo. Por desgracia, el pueblo está demasiado embrutecido para que de su seno salgan verdaderos tribunos y para juzgar a los hombres que dirigen los negocios públicos. Lima tiene en la actualidad cerca de 80.000 habitantes y fue fundada por Pizarro en 1535. No sé de dónde le viene el nombre. Esta ciudad encierra muy hermosos monumentos y una gran cantidad de iglesias y de conventos de hombres y de mujeres. Las casas están construidas regularmente, las calles bien delineadas, son largas y anchas. El agua corre por 2 acequias en casi todas ellas, una a cada lado. Solo algunas tienen una arroyuela en el centro. Las casas están construidas con ladrillo, adobe, madera y pintadas de diversos colores claros, azul, gris, rosa, amarillo, etc. No tienen sino un piso y los techos son chatos. Como las paredes sobresalen del techo, producen el efecto de casas inconclusas.
Algunos de aquellos techos sirven de terrazas en las que se ponen macetas con flores, pero hay muy pocas que tienen la solidez necesaria para este uso. Jamás llueve. Si esto sucediera accidentalmente, al cambio de 4 horas la lluvia, las casas no serían sino un hacinamiento de lodo. El interior está muy bien distribuido. El salón y el comedor forman el primer cuerpo. En el fondo se encuentra la cocina y el alojamiento para los esclavos, rodeando el segundo patio. Los dormitorios se hallan encima del piso bajo, todos amueblados con gran lujo, según el rango y la fortuna de quienes la habitan. La catedral es magnífica, el tallado del cobre es de un trabajo exquisito. Las balaustradas que rodean el altar mayor son de plata, y este altar es también sumamente rico. Las pequeñas capillas laterales son encantadoras. Cada canónigo tiene la suya. Esta iglesia es de piedra y tan sólida que ha resistido los más fuertes temblores, sin haber sufrido en lo menor. Las 2 torres, fachada y atrio, son admirables, de una grandiosidad rara en nuestra vieja Europa y que no se esperaría encontrar en una ciudad del Nuevo Mundo. La catedral ocupa todo el lado oeste de la gran plaza. Al frente está la municipalidad. Esta plaza es el Palais Royal de Lima. En 2 de sus lados hay galerías con arcos, a lo largo de las cuales están las tiendas más hermosas y mejor surtidas. En el centro hay una fuente soberbia. En cualquier hora del día ofrece a la vista un gran movimiento. Por la mañana son los aguadores, los militares, las procesiones, etc. Y por la tarde mucha gente se pasea por ella. Se encuentran ahí mercaderes ambulantes que venden helados, frutas, bizcochos y algunos bufones divierten al público con sus pruebas y sus bailes. Entre los conventos de hombres, el más notable es el de San Francisco. Su iglesia es la más rica, elegante y original de todas cuantas he visto. Cuando las mujeres desean visitar los conventos de religiosos o religiosas, emplean un medio muy singular. Dicen que están encinta. Los buenos padres profesan un santo respeto por los antojos de las mujeres en estado grávido y les abren entonces todas las puertas. Cuando estuvimos en San Francisco, los monjes hacían bromas con nosotros de la forma más indecente. Subimos a las torres y como yo lo hacía con mucha vivacidad, el prior, al verme delgada y ágil, me preguntó si yo también estaba encinta. Confundida por esta inesperada pregunta, quedé desconcertada. Mi turbación provocó entonces entre los monjes risas y propósitos inconvenientes que Manuela, quien no es tímida, no sabía qué actitud adoptar. Salí del convento escandalizada. Cuando me quejé me respondieron: «Oh, esa es su costumbre, esos monjes son muy alegres, pasan por ser los más amables de todos». ¿Y a semejantes hombres es a quienes ese pueblo concede su confianza? Ay, pero en Lima lo que no es corrompido está fuera de uso. Fui a visitar un convento de mujeres, el de la Encarnación. No se siente nada religioso en el interior de aquel monasterio. La regla conventual no se presenta en ninguna parte. Es una casa donde todo ocurre como en cualquier otra. Hay 29 religiosas. Cada una de ellas tiene su alojamiento en el que hace cocinar, trabaja, educa niños, habla, canta. En una palabra, procede como mejor le parece. Hasta vimos algunas que no usaban el hábito de su orden. Aceptan algunas que entran y salen. La puerta del convento está siempre abierta. Es un género de vida cuyo objetivo no se comprende. Estaría uno tentado de creer que estas mujeres se han refugiado en aquel recinto para ser más independientes de lo que podrían ser en el mundo. Encontré una francesa joven y bonita de 26 años con una hijita de 5 años. Vivía allí por razones de economía, mientras su marido viajaba por asuntos de negocios en Centroamérica. No vi a la superiora, nos dijeron que estaba enferma. Esas religiosas de nueva especie me parecieron bastante chismosas. En su convento estaba sucio, mal tenido, diferente en todo a Santa Rosa y a Santa Catalina. Como no encontré nada que mereciera la atención, subí a la torre para ver la ciudad a vuelo de pájaro. Esta soberbia ciudad tiene el aspecto más miserable cuando la vista se detiene en ella. Sus casas descubiertas hacen el efecto de ruinas, y la tierra gris con que están construidas tiene un tono tan sucio y tan triste que se las tomaría por cabañas en una población salvaje. Mientras tanto, los monasterios, las numerosas y gigantescas iglesias construidas de piedra, de una atrevida elevación y de una solidez que parece desafiar al tiempo,
contrastan de una manera chocante con la multitud de casuchas. Se siente por instinto que el mismo defecto de armonía debe existir en la organización de este pueblo y que llegará la época en la cual las casas de los ciudadanos sean más hermosas y los edificios religiosos menos suntuosos. Mi horizonte era de lo más variado. El campo que rodeaba la ciudad era muy pintoresco. En la lejanía aparecía el Callao con sus 2 castillos y la isla de San Lorenzo. Los Andes cubiertos de nieve y el Océano Pacífico completaban el cuadro. ¡Qué panorama más grandioso! Estuve tan decepcionada con mi visita a este convento que no me sentí tentada de ver otros. Había ido con la esperanza de sentir esas emociones religiosas que hacen nacer la abnegación y el sacrificio inspirados por cualquier fe. No encontré sino un ejemplo más de la decadencia de esa fe y de la decrepitud de las comunidades religiosas. El bello local de la Moneda me pareció bien administrado. Desde hace algunos años ha recibido notables mejoras. Se han hecho venir de Londres inmensos laminadores, los cuales se mueven, así como el volante, por medio de una caída de agua. Sin embargo, las monedas no están hechas con relación al arte, tan bien como las de Europa, porque faltan buenos grabadores. En el año de 1833 se acuñaron 3 millones de pesos de plata y en oro por valor de 1 millón de pesos, más o menos. Sentí un terror involuntario al entrar en las prisiones de la Santa Inquisición. El edificio fue construido con todo cuidado, como todo lo que hizo el clero español en una época en que, como todo se hallaba dentro del Estado, no faltaba dinero para su magnificencia. Hay 24 calabozos, cada uno con cerca de 10 pies cuadrados. Reciben luz por una ventanilla que les da aire, pero muy poca claridad. Se ve además los subterráneos y calabozos destinados para los castigos severos y para los desgraciados de quienes querían deshacerse secretamente. La sala de sentencias es imponente, con esa expresión que convenía a su terrible destino. Es sumamente elevada. 2 ventanillas provistas de barrotes de hierro dejan filtrarse la luz tenue. El gran inquisidor se sentaba sobre un trono y los jueces en nichos semejantes a aquellos donde se colocaban las estatuas. Las paredes están revestidas hasta gran altura de madera admirablemente tallada. El aspecto de esta sala es tan lúgubre. Se está tan lejos de las habitaciones de los hombres. Los hombres que mostraban este temible tribunal demostraban tanta insensibilidad en su aspecto que era imposible que el infortunado conducido ante ellos no se sintiera, a la entrada, sobrecogido de espanto. Después de la independencia del Perú, ha sido suprimida la Santa Inquisición. Se ha establecido un gabinete de historia natural y un museo en el edificio que le estaba consagrado. La colección reunida se compone de 4 momias de los incas cuyas formas no han sufrido alteración alguna, aunque parecen preparadas con menos cuidado que las de Egipto, de algunos pájaros disecados, de conchas y de muestras de minerales, todo en pequeña cantidad. Lo que encontré de más curioso fue una gran variedad de vasos antiguos usados por los incas. Este pueblo daba a los recipientes que empleaba formas tan grotescas como variadas y dibujaba encima figuras emblemáticas. No hay en aquel museo, en materia de cuadros, sino 3 o 4 miserables mamarrachos, ni siquiera extendidos sobre un bastidor. No hay ninguna estatua. El señor Rivero, el hombre más instruido que ha vivido en Francia, es el fundador de este museo. Hace todo cuanto puede por enriquecerlo, pero no se ve secundado por nadie. La República no concede fondos para este objeto y sus esfuerzos no tienen éxito alguno. El gusto por las bellas artes solo se manifiesta en la edad avanzada de las naciones, cuando están fatigadas de las guerras y de las conmociones, y sobre todo, desengañadas, es cuando se aficionan por ellas y animan así su existencia desencantada. Estas brillantes flores de la imaginación no adornan la cuna de la libertad, ni los debates que ella origina. Durante mi estancia en Lima asistí muchas veces a los debates del Congreso. La sala es muy bella, aunque demasiado pequeña para su nuevo destino. Es de forma oblonga y servía antiguamente a reuniones académicas y para los discursos de aparato pronunciados por los altos funcionarios. Desde hace 10 años no cesan de presentar proyectos para construir otro, pero el Ministerio de Guerra absorbe los fondos de la República y ningún peso se emplea en los trabajos útiles. Los senadores, es el título que se dan,
Se sientan en 4 filas que forman una herradura. El presidente en ángulo. En medio hay 2 grandes mesas en torno a las cuales se colocan los secretarios. Los senadores no usan vestido especial. Cada uno de ellos, sea militar, sacerdote o burgués, asiste a la sesión con su vestido corriente. En lo alto hay una galería destinada a los funcionarios, los agentes extranjeros y al público. El fondo está dispuesto en anfiteatro y reservado únicamente para las señoras. Siempre que asistí encontré a gran número de ellas. Todas estaban con saya, leían un periódico o conversaban sobre política. Los miembros de la asamblea hablan por lo general desde su sitio. Hay una tribuna, pero solo recientemente la he visto ocupada. Esta asamblea es mucho más seria que las nuestras. Cuando habla un orador, nadie lo interrumpe. Se le escucha en religioso silencio. No se pierde ninguna de sus palabras. Todas se oyen. Esta lengua española es tan bella y tan majestuosa. Sus desinencias tan llenas, tan variadas y al mismo tiempo los pueblos que la hablan tienen por lo general tanta imaginación que todos los oradores a quienes escuché me parecieron muy elocuentes. La dignidad de su porte, su voz sonora, sus palabras bien acentuadas, sus gestos imponentes, todo en ellos concurre a encantar al auditorio. Los sacerdotes, en especial, se distinguen entre los demás oradores. El extranjero que juzgara a esta nación por los discursos de sus representantes sentiría un desengaño mayor que la opinión que se puede concebir al juzgar un libro por el anuncio del editor. No hay quien no recuerde aquella famosa insurrección napolitana, los elocuentes discursos de los oradores de su asamblea, los juramentos de morir por la patria y en todo lo que esto se convirtió al acercarse el ejército austriaco del mariscal de campo Frémont. Pues bien, los senadores peruanos no ceden en nada a los que Nápoles ofreció en espectáculo al mundo en 1822. Presuntuosos, atrevidos en sus palabras, pronuncian con aplomo discursos pomposos en los cuales se respira la abnegación y el amor a la patria, mientras cada uno de ellos solo piensa en sus intereses privados y nada en esta patria a la cual, por lo demás, estos fanfarrones serían incapaces de servir. No hay en esta asamblea sino permanentes conspiraciones para apropiarse de los recursos del Estado. Esa intención se oculta en el fondo de todos los pensamientos. La virtud tiñe todos los discursos, pero el más vil egoísmo se manifiesta en los actos. Al escuchar a aquellos amantes de hermosas frases, pensaba en el periódico del monje Valdivia, en las arengas de Nieto, en las circulares del prefecto y en los discursos del jefe de los inmortales. Comparaba en mis recuerdos la conducta de todos los cabecillas de Arequipa con sus palabras y comprendía de qué manera había de interpretarse los discursos de los oradores del Congreso y juzgar por su valor, su desinterés y el patriotismo del que hacían tanta ostentación. El palacio del presidente es muy vasto, pero tan mal construido como mal ubicado. La distribución interior es muy incómoda. El salón de recepción es largo y estrecho, parece una galería. Todo mezquinamente amueblado. Al entrar pensaba en Bolívar y en lo que mi madre me había referido. Él, a quien le gustaba el lujo, el Fausto y el aire, ¿cómo había podido resolverse ocupar este palacio que no valía ni la antecámara del hotel que habitaba en París? Pero en Lima él mandaba, era el primero, mientras que en París no era nada. Y el amor por la dominación hace pasar por encima de muchos otros inconvenientes. Durante mi estada en Lima el presidente no dio ni bailes ni grandes recepciones. Esto me contrarió, pues sentía mucha curiosidad por ver una de sus reuniones de gala. La municipalidad era muy grande, pero sin nada notable. La biblioteca me ofreció más interés. Estaba instalada en un hermoso local. Las salas eran espaciosas y bien cuidadas. Los libros se hallaban dispuestos en estantes con mucho orden. Había mesas cubiertas con tapices verdes y rodeadas de sillas. Allí se podía leer los periódicos del país, los libros de Voltaire, Rousseau, de la mayoría de nuestros clásicos, de todas las historias de la Revolución, las obras de Madame de Staël, de Madame Roland, viajes, memorias, etc. En total había como 12.000 volúmenes que estaban en francés. Sentí gran satisfacción al encontrar a nuestros buenos autores en esa biblioteca. Por desgracia, el gusto por la lectura estaba muy poco difundido para que muchas personas sacasen provecho. Vi también a Walter Scott, Lord Byron, Cooper, traducidos al francés, y una cantidad de otras traducciones.
Se veía también algunas obras en inglés y en alemán. Además, se encontraba todo lo que España había producido de bueno. En fin, la biblioteca era hermosa con relación a un país tan poco avanzado. El teatro de Lima era muy bonito aunque pequeño. Estaba decorado con gusto y muy bien iluminado. Las mujeres y sus toilettes parecían encantadoras. Actuaba a la sazón una mala compañía española que representaba obras de Lope y vaudeville francés, desfigurados por la traducción. Vi El matrimonio de razón, La joven casadera, El barón Felsheim. La compañía era tan miserable que le faltaba hasta los disfraces. Durante 3 o 4 años había estado una compañía italiana muy buena que dio con mucho éxito las mejores óperas, según decía Madame de Noël. La prima donna salió encinta y no quiso quedarse. Su salida desesperó a su amante, quien se afanó por seguirla, y sus camaradas se vieron obligados a buscar fortuna en otra parte. Había función 2 veces por semana, los domingos y los jueves. Las veces que asistí acudió muy poca gente. En los entreactos fumaban todos los espectadores, hasta las mujeres. Esta sala resultaría demasiado exigua si la población tuviese tanta pasión por las representaciones dramáticas como la tiene por las corridas de toros. La arena construida para este género de espectáculos demuestra, por sus gigantescas dimensiones, el gusto dominante de este pueblo. Vacilé mucho tiempo en rendirme a las solicitaciones de las señoras amigas mías que me ofrecían sus palcos, pues me costaba trabajo dominar mi repugnancia por este género de carnicería. Sin embargo, como quería estudiar las costumbres del país, no podía limitarme a las observaciones del salón. Debía ver a este pueblo en aquello en lo que sus inclinaciones lo arrastraban. Fui un domingo a la corrida de toros en compañía de mi tía, de otra señora y de Mr. Smith. Encontré allí un gentío inmenso, 5 o 6 mil personas, quizás más, todas muy bien vestidas, según su condición, y gozosas por el placer que esperaban. Alrededor de un vasto redondel estaban colocadas en anfiteatro 20 filas de banquillos. Encima se hallaba la galería, dividida en palcos ocupados por la aristocracia limeña. La vista del dolor me hace tanto daño que siento un cruel pesar en describir este espectáculo, repugnante por su barbarie, de que fui testigo. Me es imposible dominar las emociones que siento ante aquellas escenas de horror, y el pincel para pintarlas se me escapa de mis manos. En el redondel estaban 4 o 5 hombres a caballo que tienen en la mano una banderilla roja y una lanza corta con lámina acerada y cortante. En medio de este redondel hay una rotonda formada por estacas tan juntas como para que los toros no puedan pasar la cabeza por los intersticios. 3 o 4 hombres se mantienen dentro de esta rotonda. Salen en momentos de abrir la puerta por la cual entra el animal en la arena y comienzan a aguijonearlo. Le echan cohetes sobre el lomo, en las orejas, lo excitan con todos los tormentos inimaginables, y en cuanto temen ser destripados, entran rápidamente en su barrera. No creo que haya alguien que pueda librarse de una fuerte emoción de terror a la vista del toro cuando, encolerizado, chicoteándose los flancos con la cola, con las narices dilatadas, lanza a ratos mugidos de rabia. Su furor convulso es espantoso. Salta 1000 veces y persigue a los caballos y a los hombres, pero estos escapan con agilidad. Concibo el atractivo poderoso que estos espectáculos pueden tener en Andalucía. Allí son soberbios los toros, cuyo furor no necesita ser excitado. Los caballos llenos de fuego y de vigor para el combate, los toreros andaluces vestidos como pajes, brillantes de pajuelas de oro y de diamantes, cuya agilidad, gracia y valentía tienen algo mágico, jugándose con el furor del terrible animal al que derriban de un golpe. Dan a aquellas representaciones tanta grandiosidad y el peligro es tan real y el valor tan heroico que concibo, como he dicho, el entusiasmo y la embriaguez de los espectadores. Pero en Lima nada viene a poetizar esas escenas de carnicería. En este país de clima suave y debilitante, los caballos y los toros carecen de vigor, los hombres de valentía. 10 minutos después de estar suelto, el toro se fatiga y para prevenir el fastidio de los espectadores, los hombres que están en la barrera, armados de una hoz enmangada con una pérdiga, le cortan las carretas de atrás. El pobre animal no puede apoyarse sino sobre las patas delanteras y da pena verlo arrastrarse así. En este estado, los bravos toreros limeños le echan cohetes, lo abruman de lanzadas, en una palabra, lo matan en ese sitio como podrían hacerlo los torpes y bárbaros carniceros.
El desgraciado toro forcejea, lanza sordos mugidos, gruesas lágrimas corren de sus ojos y al fin su cabeza cae en el charco de sangre negra que lo rodea. Entonces la banda toca música mientras se coloca el animal muerto sobre un carro arrastrado por 4 caballos que parten a todo galope. Durante todo este tiempo el pueblo palmotea, golpea con los pies, grita. Es una alegría, una exaltación que parece alucinar todas las cabezas. 8 hombres armados acaban de matar a un toro, magnífica causa de entusiasmo. Estaba indignada con este espectáculo. En cuanto mataron el primer toro quise retirarme, pero las señoras dijeron: hay que esperar. Lo bueno viene siempre al fin. Los últimos toros suelen ser los más bravos. Quizá matarán a los caballos o herirán a los hombres. Y estas señoras recalcaron la palabra hombre como para decirme: entonces será interesante. Estuvimos muy favorecidas. El tercer toro destripó a un caballo y casi mató al torero que lo montaba. Los que cortaban los jarretes, en su espanto, le destrozaron las 4 patas y el animal, jadeante de furia, cayó bañado en sangre. El caballo, por su lado, tenía los intestinos fuera del vientre. A esta vista salí precipitadamente, pues temí sentirme mal. Mr. Smith estaba pálido y solo pudo decirme: este espectáculo es inhumano y repugnante. Apoyada en su brazo, anduve por algún tiempo, por el paseo que rodea el río. El aire puro me reanimó, mas el recuerdo del lugar de donde acababa de salir me entristecía todavía. Este atractivo que ofrecía a todo un pueblo el espectáculo del dolor me parecía un indicio del último grado de corrupción. Estaba preocupada por estas reflexiones cuando vimos venir a la calesa de mi hermosa tía. Me gritó desde la distancia en la que la podía oír: «¿Y bien, señorita Flora? ¿Por qué se escapó así en el mejor momento? Oh, si hubiese visto el último. ¡Qué magnífico animal! Era realmente de asustar. Ha habido tal entusiasmo en la plaza. Oh, era encantador». Miserable pueblo, pensaba yo. Estás tan desprovisto de piedad como para encontrar delicias en semejantes escenas. El Rímac se parece mucho al río de Arequipa. Corre igualmente sobre un lecho de piedras y entre rocas. El puente es hermoso y es ahí donde se colocan los papanatas para ver pasar a las señoras que van al paseo de aguas. Antes de proseguir, voy a dar a conocer el vestido especial de las mujeres de Lima, el partido que sacan de él y la influencia que tiene sobre sus costumbres, hábitos y carácter. No hay ningún lugar sobre la tierra donde las mujeres sean más libres y ejerzan mayor imperio que en Lima. Reinan ahí exclusivamente. Es de ellas de quien procede cualquier impulso. Parece que las limeñas absorben, ellas solas, la débil porción de energía que esta temperatura cálida y embriagadora llega a los felices habitantes. En Lima, las mujeres son, por lo general, más altas y de constitución más vigorosa que los hombres. A los 11 o 12 años están ya completamente formadas. Casi todas se casan a esa edad y son muy fecundas. A menudo tienen 6 o 7 hijos. Tienen embarazos felices, dan a luz con facilidad y se restablecen pronto. Casi todas amamantan a sus hijos, pero siempre con ayuda de una nodriza quien suple a la madre y alimenta también al niño. Esta es una costumbre proveniente de España, donde las familias acomodadas tienen para sus hijos 2 nodrizas. Las limeñas no son hermosas por lo regular, pero su graciosa fisonomía tiene un ascendiente irresistible. No hay hombre a quien la vista de una limeña no le haga latir el corazón de placer. No tienen la piel curtida como se cree en Europa. La mayoría son, al contrario, muy blancas. Las otras, según su diverso origen, son trigueñas, pero de una piel lisa y aterciopelada, y de una tez cálida y llena de vida. Las limeñas tienen todas buen color, los labios de un rojo vivo, hermosos cabellos ondulados naturalmente, ojos negros de forma admirable, con un brillo y una expresión indefinible de espíritu, de orgullo y de languidez. Es en esta expresión donde reside todo el encanto de su persona. Hablan con mucha facilidad y sus gestos no son menos expresivos que las palabras que los acompañan. Su vestido es único. Lima es la única ciudad del mundo donde ha aparecido. En vano se ha buscado hasta las crónicas más antiguas de dónde podría traer su origen. No se ha podido descubrir. No se parece en nada a los diferentes vestidos españoles y lo que hay de cierto es que no fue traído de España. Se encontró en aquellos lugares a raíz del descubrimiento de Perú.
aunque es notorio que al mismo tiempo nunca existió en otra ciudad de América. Este vestido, llamado saya, se compone de una falda y de una especie de saco que envuelve los hombros, los brazos y la cabeza, y se llama manto. Ya oigo a nuestras elegantes parisiennes lanzar exclamaciones sobre la sencillez de este vestido, pero están muy lejos de pensar en el partido que se puede sacar de él la coquetería. La falda, que se hace de diferente tela, según la jerarquía del rango y la diversidad de las fortunas, es de un trabajo de extraordinario que tiene el derecho de figurar en las colecciones como objeto de curiosidad. Solo en Lima se puede confeccionar un vestido de esta especie. Las limeñas pretenden que hay que haber nacido en Lima para poder hacer una saya, y que un chileno, un arequipeño o un cusqueño jamás podría llegar a pisar la saya. Esta afirmación, cuya exactitud no me ha inquietado en verificar, prueba cuán fuera de las costumbres conocidas se halla este vestido. Trataré de dar una idea por algunos detalles. Para hacer una saya ordinaria se necesitan 12 o 14 varas de raso. Se forra con una tela de algodón muy ligera. El obrero, a cambio de unas 14 varas de raso, trae una faldita que tiene 3/4 de alto. Toma el talle 2 dedos encima de las caderas y baja hasta el tobillo. Es tan excesivamente apretada que en la parte baja tiene el ancho preciso para poner un pie delante del otro, caminando a pasos menudos. Se encuentran así ceñidas dentro de esta falda como en una vaina. Está completamente plisada de arriba abajo, en pequeños pliegues, y con tal regularidad que sería imposible descubrir las costuras. Estos pliegues están tan sólidamente hechos y dan a este saco tal elasticidad que se ha visto el caso de sayas que tenían ya 15 años y conservaban todavía suficiente elasticidad para dibujar todas las formas y prestarse a todos los movimientos. El manto está también artísticamente plisado, pero hecho en tela muy delgada. No podría durar tanto como la falda, ni el plisado resistir a los movimientos continuos de quien lo usa y la humedad de su aliento. Las mujeres de buena sociedad llevan sayas de raso negro. Las elegantes tienen además otras de colores de fantasía, tales como morado, marrón, verde, azul, rayadas, pero jamás de tonos claros por la razón de que las mujeres públicas las han adoptado de preferencia. El manto siempre es negro y envuelve el busto por completo. No deja ver sino un ojo. Las limeñas usan también un corcelete del que se ven las mangas. Las mangas cortas o largas son de ricas telas. El terciopelo raso de color o tul, pero la mayoría de las mujeres va con los brazos desnudos en todas estas estaciones. El calzado de las limeñas es de una gran elegancia. Tienen lindos zapatos de raso de todos colores, adornados con bordados. Si son llanos, los colores de las cintas contrastan con el del zapato. Usan medias de seda caladas, de distintos tonos y cuyos talones están profusamente bordados. En todas partes las mujeres españolas se hacen notar por la gran elegancia de su calzado, pero hay tanta coquetería en el de las limeñas que parecen sobresalir en esta parte de su indumentaria. Las mujeres de Lima usan el cabello separado a cada lado de la cabeza. Caen 2 trenzas perfectamente hechas y rematadas por un grueso nudo de cintas. Esta moda, sin embargo, no es la única. Hay mujeres que usan los cabellos ondulados a la Ninon y caen en largos bucles sobre el seno, en el cual, según la moda de París, dejan casi siempre desnudo. Desde hace algunos años se ha introducido la moda de llevar grandes chales de crespón de China, ricamente bordados en colores. La adopción de este chal ha hecho su vestimenta más decente, velando con su amplitud el desnudo y las formas dibujadas demasiado fuerte. Uno de los refinamientos de su lujo es tener un lindo pañuelo de batista bordado y adornado con encaje. ¡Ay, cuánta gracia tienen! ¡Qué embriagadoras son estas bellas limeñas con su saya de un hermoso negro brillante al sol, que dibujan las formas verdaderas de algunas falsas, en muchas otras, pero que imitan tan bien a la naturaleza, que le es imposible de verlas tener idea de la surpechería! Qué graciosos son los movimientos de sus hombros cuando atraen el manto para ocultar por completo el rostro, que por momentos dejan ver a hurtadillas. Qué fina y flexible su talle y cuán ondulante es el balance de su paso. Qué lindos son sus piececitos y qué lástima que sean demasiado gruesos. Una limeña con saya o vestida con un lindo traje llegado de París no es la misma mujer. Se busca en vano bajo el vestido parisien a la mujer seductora que se encontró por la mañana en la iglesia de Santa María. Por eso mismo, en Lima todos los extranjeros van a la iglesia, no para oír cantar a los frailes del oficio divino, sino para admirar bajo su vestido nacional a esas mujeres de naturaleza aparte.
todo en ellas está, en efecto, lleno de seducción. Sus posturas son encantadoras como su paso, y cuando están de rodillas inclinan la cabeza con malicia, dejando ver sus lindos brazos descubiertos de brazaletes, sus manitas con los dedos resplandecientes de sortijas que recorren un grueso rosario con una agilidad voluptuosa, mientras sus miradas furtivas llevan la embriaguez hasta el éxtasis. Un gran número de extranjeros me ha referido el efecto mágico producido sobre la imaginación de muchos de ellos por la vista de aquellas mujeres. Una ambición de aventuras les hizo afrontar 1000 peligros con la firme persuasión de que la fortuna les esperaba en esas lejanas playas. Las limeñas les parecieron sacerdotisas, o más bien, pensando en el paraíso de Mahoma, creyeron que para resarcirles de los penosos sufrimientos de una larga travesía y recompensar su valor, Dios les había hecho abordar un país encantado. Estos extravíos de la imaginación no parecen muy inverosímiles cuando se es testigo de las locuras y extravagancias que las bellas limeñas inducen a hacer a aquellos extranjeros. Se diría que el vértigo se ha apoderado de sus sentidos y que el deseo ardiente de conocer sus facciones, que ellas ocultan cuidadosamente, les hace seguirlas con ávida curiosidad. Pero hay que tener una gran práctica en Versalles para seguir una limeña con ese vestido que da a todas una gran semejanza. Se necesita una atención muy sostenida para no perder de vista, entre la multitud, a aquella cuya mirada ha encantado. Ágil se desliza y muy pronto en su sinuosa carrera, como la serpiente a través del césped, se escapa a la persecución. ¡Ah! Desafío a la más linda inglesa, con su cabellera rubia, sus ojos en los que se refleja el cielo y su piel de lirio y de rosa, a luchar con una limeña bonita con saya. Desafío igualmente a la más seductora francesa, con su linda boca entreabierta, sus ojos espirituales, su talla elegante, sus maneras alegres y todo el refinamiento de su coquetería, a luchar con una limeña bonita con saya. La española misma, con su noble porte y su hermosa fisonomía, llena de orgullo y de amor, no parecería sino fría y altiva al lado de la linda limeña con saya. Sin ningún temor de ser desmentida, puedo afirmar que las limeñas con este traje serían proclamadas las reinas de la tierra, si bastara la belleza de las formas y el encanto magnético de la mirada para asegurar el imperio que la mujer está llamada a ejercer. Pero si la belleza impresiona a los sentidos, son las inspiraciones, el alma, la fuerza moral y los talentos del espíritu los que prolongan la duración de su reinado. Dios ha dotado a la mujer de un corazón más amante y más abnegado que el del hombre, y si, como no hay duda alguna, honramos al Criador en el amor y la abnegación, la mujer tiene sobre el hombre una superioridad incontestable. Mas es preciso que cultive su inteligencia y sobre todo se haga dueña de sí misma para conservar esta superioridad. Solo con estas condiciones obtendrá toda la influencia que Dios ha permitido ejercer a las cualidades de su corazón. Pero cuando desconoce su misión, cuando en vez de ser guía, el genio inspirador del hombre y la causa de su perfeccionismo moral, solo trata de seducirlo y reinar sobre sus sentidos, su imperio se desvanece junto con los deseos que ha hecho nacer. Del mismo modo, cuando estas limeñas encantadoras no han puesto ningún ideal elevado en las actividades de su vida, después de haber electrizado la imaginación de los jóvenes extranjeros, llegan a mostrarse tales como son, con el corazón hastiado, el espíritu sin cultura, un alma sin nobleza y gustando solo del dinero. Destruyen al instante el brillante prestigio de fascinación que sus encantos produjeron. Sin embargo, las mujeres de Lima gobiernan a los hombres porque son muy superiores a ellos en inteligencia y en fuerza moral. La fase de civilización en la que se encuentra este pueblo está aún muy lejos de la que hemos alcanzado en Europa. No existe en el Perú ningún instituto para la educación de uno u otro sexo. La inteligencia no se desarrolla sino por sus fuerzas naturales. Por esta causa, la preeminencia de las mujeres de Lima sobre el otro sexo, por inferior que sean las mujeres europeas con relación a la moral, debe atribuirse a la superioridad de inteligencia que Dios les ha concedido. Se ve también hacer notar cuán favorable es la indumentaria de las limeñas para secundar su inteligencia y hacerles adquirir la gran libertad y la influencia dominante de que gozan. Si alguna vez abandonaran aquel traje sin adoptar nuevas costumbres, si no reemplazaran los medios de seducción que les proporciona ese disfraz por la adquisición de talentos y virtudes que tengan como objetivo la felicidad y el perfeccionamiento de los demás,
virtudes cuya necesidad no han sentido hasta ahora. Se puede predecir, sin vacilar, que perderán enseguida todo su imperio. Caerán muy bajo y serán tan desdichadas como pueden serlo las criaturas humanas. No podrán ya entregarse a esta actividad incesante que favorece su incógnito, y serán presa de un tedio sin ningún medio de suplir la falta de estimación que se profesa, en general a los seres que no son accesibles sino a los goces de los sentidos. En prueba de lo que digo, voy a trazar un ligero esquema de los usos de la sociedad de Lima y se juzgará, según esta exposición, de la exactitud de mis observaciones. La saya, como ya he dicho, es el vestido nacional. Todas las mujeres la usan, a cualquiera que sea la clase social que pertenezcan. Se la respeta y forma parte de las costumbres del país, como en Oriente es el velo de la musulmana. Desde el principio hasta el fin del año, las limeñas salen así disfrazadas, y aquel que osara quitar a una mujer con saya el manto que le oculta el rostro por completo, a excepción de un ojo, sería perseguido por la indignación pública y severamente castigado. Se ha establecido que cualquier mujer puede salir sola. La mayoría se hace seguir por una negra, pero no es obligación. Ese vestido cambia de tal modo la persona y hasta la voz, cuyas inflexiones se alteran. La boca está cubierta, y a tal punto que, salvo que esa persona tenga algo notable como un talle muy alto o muy bajo, que sea coja o jorobada, es imposible reconocerla. Creo que se necesitan pocos esfuerzos de imaginación para comprender las consecuencias que resultan de un estado de disfraz continuo, consagrado por el tiempo y la costumbre, y sancionado, al menos tolerado por las leyes. Una limeña desayuna por la mañana con su marido con un pequeño peinador a la francesa, con los cabellos levantados, absolutamente como nuestras señoras de París. Si tiene el deseo de salir, se pone su saya sin corsé. La faja interior que oprime la saya es suficiente. Deja caer sus cabellos, se tapa, es decir, esconde la cara con el manto y va donde quiere. Encuentra a su marido en la calle y él no la reconoce. Lo intriga con su mirada, le hace gestos, lo provoca con frases, entra en gran conversación, se deja ofrecer helados, frutas, bizcochos, le da una cita, los deja y enseguida entabla otro diálogo con un oficial que pasa. Puede llevar tan lejos como quiera esta nueva aventura sin quitarse jamás su manto. Va a visitar a sus amigas, hace un paseo y entra en su casa para almorzar. Su marido no le pregunta dónde ha ido, pues sabe perfectamente que, si tiene interés en ocultarle la verdad, le mentirá. Y como no tiene medio de evitarlo, adopta el partido más sabio, el de no inquietarse. Así estas señoras van solas al teatro, a las corridas de toros, a las asambleas públicas, a los bailes, a los paseos, a las iglesias, a las visitas, y son muy bien vistas en todas partes. Si encuentran algunas personas con quienes desean conversar, les hablan, las dejan, y son libres de independientes en medio de la multitud, aún más de lo que son los hombres con el rostro descubierto. Ese vestido tiene la inmensa ventaja de ser a la vez económico, muy limpio, cómodo, se tiene listo en cualquier momento y jamás se necesita el menor cuidado. Existe además una costumbre que no debo dejar de referir. Cuando las limeñas quieren hacer su disfraz aún más impenetrable, se ponen una saya vieja, toda desplizada, rota y cayéndose a pedazos, un manto y un corcelete viejos. Pero las que desean hacerse reconocer como pertenecientes a la buena sociedad se calzan perfectamente y llevan en el bolsillo uno de sus más lindos pañuelos. Este subterfugio es aceptado y se llama disfrazar. A una disfrazada se la considera como una persona muy respetable. No se le dirige la palabra, no se le acercan sino muy tímidamente. Sería inconveniente y aún desleal seguirla. Se supone con razón que si se ha disfrazado debe tener motivos importantes para hacerlo y por consiguiente nadie debe arrogarse el derecho de examinar sus actos. Después de lo que acabo de describir sobre el vestido y los usos de las limeñas, se concebirá fácilmente que deben tener un orden de ideas diferentes al de las europeas, quienes siempre, desde su infancia, son esclavas de las leyes, de las costumbres, de los hábitos, de los prejuicios, de las modas, de todo, en fin. Mientras que bajo la saya, la limeña es libre, goza de su independencia y se apoya confiadamente en esta fuerza verdadera que todo ser siente en sí cuando puede proceder según los deseos de su organismo. La mujer de Lima en todas las situaciones de su vida es siempre ella. Jamás soporta ningún yugo,
Soltera, escapa al dominio de sus padres por la libertad que le da su traje. Cuando se casa, no toma el nombre del marido, conserva el suyo y siempre es la dueña de su casa. Cuando el hogar la aburre mucho, se pone su saya y sale como lo hacen los hombres al coger su sombrero. Procede en todo con la misma independencia de acción. En las relaciones íntimas que mantiene, ya sean ligeras, ya serias, las limeñas conservan siempre dignidad, aunque su conducta a este respecto sea en realidad muy diferente de la nuestra. Al igual de todas las mujeres, ellas miden la fuerza del amor que inspiran por la extensión de los sacrificios que se hacen por ellas. Como después del descubrimiento, su país no ha atraído a los europeos a tan gran distancia de sus patrias, sino por el oro que podrían obtener, el oro únicamente. Con exclusión de los talentos o la virtud, ha sido siempre el único objeto de la consideración y el móvil de todas las acciones. Es el que ha dirigido todo. Los talentos y la virtud, nada. Las limeñas, consecuentes con su manera de proceder, con el orden de ideas que se desprenden de ese estado de cosas, no ven pruebas de amor sino en las masas de oro que les son ofrecidas. Es por el valor de la ofrenda por el que juzgan la sinceridad del amante, y su vanidad queda más o menos satisfecha según que las sumas recibidas sean más o menos grandes y mayor o menor el precio del objeto regalado. Cuando se quiere dar idea del violento amor de tal señor por tal señora, no se emplea sino esta fraseología. Le ha dado oro a manos llenas, le ha comprado por un precio enorme todo cuanto había de más precioso, se ha arruinado totalmente por ella. Es como si nosotros dijéramos, se mató por ella. La mujer rica siempre recibe dinero de su amante, aunque sea para darlo a sus negras, si no tienen que gastarlo. Es para ella una prueba de amor, la única a la que puede convencer de que es amada. La vanidad de los viajeros les hace disfrazar la verdad, y cuando han hablado de las mujeres de Lima y de la buena suerte que han tenido con ellas, no se han jactado de que eso les hubiese costado un pequeño tesoro. Estas costumbres son muy originales, pero son verdaderas. He visto a varias señoras de buena sociedad usar sortijas, cadenas y relojes de hombre. Las señoras de Lima se ocupan de sus casas, pero como son muy activas, en poco tiempo que les consagran basta para tener todo en orden. Tienen una inclinación decidida por la política y la intriga. Son ellas quienes se ocupan de colocar a sus maridos, a sus hijos y a los hombres que les interesan. Para obtener su propósito, no hay obstáculos o disgustos que no sepan dominar. Los hombres no se mezclan en esta clase de asuntos, y hacen muy bien. No se desenredarían con la misma habilidad. Les gusta mucho el placer, las fiestas, y buscan las reuniones sociales. Juegan mucho, fuman cigarrillos y montan a caballo, no a la inglesa, sino con un pantalón largo como el de los hombres. Tienen gran pasión por los baños de mar y nadan muy bien. En materia de talentos de adorno, tocan la guitarra, cantan muy mal, hay algunas sin embargo que son buenas músicas, y bailan con un encanto indescriptible los bailes del país. Las limeñas no tienen en general ninguna instrucción, no leen y permanecen extrañas a todo cuanto ocurre en el mundo. Tienen mucho espíritu natural, una comprensión fácil, buena memoria y una inteligencia sorprendente. He escrito a las mujeres de Lima tales como son, y no según los dichos de ciertos viajeros. Esto me cuesta sin duda alguna, pues la manera amable y hospitalaria como ellas me han acogido me ha penetrado en los más vivos sentimientos de reconocimiento. Pero mi papel de viajera concienzuda me hace un deber decir toda la verdad. He hablado del teatro y de las corridas de toros, pero he omitido el espectáculo que las iglesias ofrecen a la población limeña. El más concurrido y deseo perpetuo de distracciones conduce a ellas a la multitud. En Lima todo el mundo oye 2 o 3 misas, una en la catedral, porque se ve allí un gran número de lindas mujeres y a los extranjeros atraídos por aquellas bellezas. Otra en San Francisco, porque los padres distribuyen excelente pan bendito. Se oye un magnífico órgano y todos los sacerdotes están ricamente vestidos. La tercera misa se oye en el Niño Jesús, a fin de gozar el divertido canto de los numerosos pájaros encerrados en las jaulas. En casi todas las iglesias de Lima se ve cerca de los altares jaulas llenas de pájaros de diferentes especies. Sus cantos dominan a menudo las palabras del sacerdote que dice la misa. Además de las distracciones cotidianas que se tienen en las iglesias, hay en la actualidad 2 procesiones por semana, por lo menos.
Y estas procesiones son aún más cómicas y más indecentes que las que tanto me escandalizaron en Arequipa. Y en fin, para que la continuidad de las ceremonias, la edificación y la diversión de los religiosos limeños no se interrumpan, hay oficios durante la noche, celebrados con mucha pompa, en los que todo tiene lugar. Debemos creerlo así, con el mismo respeto por las conveniencias. ¿Cuántas escuelas se establecerían con lo que cuestan todas estas vanas ceremonias? ¿Cuántas cosas útiles podrían aprenderse o hacerse en el tiempo que se pierde en ellas? Los dos principales paseos son el Almendral y el Paseo de Aguas. Este último es el preferido. Es hermoso, pero mal situado. El riachuelo que lo bordea, los grandes árboles que lo adornan, producen en invierno humedad muy perjudicial a la salud y durante el verano la falta de aire. El domingo, los días feriados, este paseo se asemeja por la tarde al Boulevard de Gand. Las mujeres están casi todas con sayas y muchas sentadas sobre las bancas. En esta posición el vestido deja ver hasta las rodillas. Hay en la calzada numerosas calesas. Unas van al paso, otras se detienen para que las señoras que van en ellas puedan hacer admirar su belleza y su elegancia. Este paseo dura 4 o 5 horas. Me había parecido demasiado largo de no haber estado en compañía de varias señoras, y en especial de mi tía, que tiene un brillante espíritu cuando hace críticas. Y en este paseo hay gran campo para hacerlas. La iniciación de la primavera es uno de los grandes placeres de Lima. En realidad es una fiesta soberbia. El día de San Juan comienza el paseo de Mancaes, especie de Longchamp, a donde fui con doña Calixta, una de mis amigas. Asistía toda la población. Había más de 100 calesas que llevaban a unas señoras magníficamente ataviadas. Se veían numerosas cabalgatas y una inmensa multitud de peatones. Durante los 2 meses de invierno, mayo y junio, los cerros se cubren de flores amarillas y de hojas verdes llamadas amancaes, y tienen el aspecto de la primavera. Esto es lo que da lugar a la fiesta y el nombre del paseo. El camino que conduce a estos cerros es muy ancho y la perspectiva que se tiene desde cierta altura es encantadora. En muchos lugares se arman tiendas en las cuales se venden refrescos y se ejecutan las danzas más indecentes. El gran mundo frecuenta estos sitios en los meses de la estación, y el imperio de la moda y el deseo de ver y ser visto hacen excusar los numerosos inconvenientes que ofrecen. El camino es muy malo. Los caballos se hunden en la arena hasta las rodillas. El viento es frío y por la tarde, si uno se demora en retirarse, corre el riesgo de ser detenido por los ladrones que abundan en Lima. A pesar de todo, los limeños acuden con verdadero furor. Forman grupos, llevan su almuerzo, comida y pasan ahí la noche. No me limité a visitar los paseos y los edificios de Lima. Traté también de introducirme entre los principales habitantes, con el propósito de conocer sus usos y costumbres. Había sido recomendada a muchas familias y además a 2 primas de Arequipa, la señora Baltasara de Benavides y la señora Inés de Escue. Fui muy bien acogida en estas 2 casas donde me dieron 2 comidas de etiqueta. Nada en el mundo es más pesado que estas comidas. Se despliega un gran lujo en la vajilla, en el cristal, en todas las cosas, pero en especial en los guisos y golosinas de 1000 clases. Lima se distingue por sus progresos en la cocina. El arte culinario está floreciente. Hace 10 años todo se hace a la francesa. El país proporciona muy buena carne, buenas legumbres, pescado de toda clase y gran abundancia de frutas exquisitas. Es fácil confeccionar con poco gasto un estupendo menú. Estos banquetes me causan a mí, que tengo el hábito de comer en 10 minutos, una fatiga inimaginable. Se sirven 2 y 3 veces y es preciso comer de todo para no infringir los usos de la cortesía. Necesitaba constantemente repetir las mismas excusas, decir hasta la saciedad que no comía carne ni sopa y que mi alimentación se limitaba habitualmente a legumbres, fruta y leche. Quedan 2 horas en la mesa. Durante este tiempo la conversación versa sobre la excelencia de los guisos y se dirigen elogios en términos pomposos al dueño de la casa. Al igual que en Arequipa, se tiene también la costumbre de hacerse pasar pedazos de los alimentos de la punta del tenedor, pero ya este uso se pierde. Lo que he visto comer en estas ocasiones es en realidad monstruoso. Resulta que a la salida de la comida casi todos los convidados están enfermos y en tal estado de estupor que son incapaces de decir una palabra. En definitiva, sus festines son tan cansados como perjudiciales a la salud.
La profusión que ostentan denota un pueblo todavía reducido a los goces sensuales. La hora corriente para el almuerzo no se altera en estos días. Se sientan a la mesa como a las 3, como de costumbre, pero no se levanta sino hasta las 5 o 6. Después que hay que acompañar a 1 o 2 horas a los dueños de casa. Se puede juzgar cuán pesada tarea sería para mí semejantes invitaciones. En todas estas comidas se sirven nuestros mejores vinos, lo cual ocasiona un gran gasto para el país. Entre las mujeres distinguidas que viven en Lima, citaré a 3 cuyos nombres no podría omitir al hablar de esta ciudad. La primera es la señora de Ribagüero, célebre por sus desgracias y por el valor y la constancia que demuestra al soportarlas. La segunda es la señora Calixta Thwaites, la mujer más instruida que he encontrado en América y que se distingue por su espíritu brillante y la exactitud de sus juicios. Y por fin, la tercera es la señora Manuela Riglós, mujer sabia y muy espiritual, según dicen, pero más pedante aún. Al contar la historia de la señora de Ribagüero, mi intención es también demostrar, como lo he hecho en la historia del comandante de la Challenger, de cuántos males es a causa la tiranía ejercida por los padres sobre las inclinaciones de sus hijos. Como si los errores del corazón, la saciedad y la suerte, buena o mala de la vida, no bastasen para comprometer la felicidad de un lazo que en nuestra sabiduría hemos hecho indisoluble, aún es necesario aumentar esos peligros haciendo intervenir a la razón humana en su cortejo de prejuicios, en el afecto más desinteresado de nuestra naturaleza. La razón es aún más fecunda en las decepciones que el corazón, y el amor que Dios enciende tiene sin duda más de hechos a nuestro respeto que las vanas opiniones nacidas en nuestro cerebro por influencia del mundo exterior. La presión ejercida a ese respecto por los padres sobre sus hijos es el más culpable abuso de la fuerza, al mismo tiempo que el más insigne absurdo de la razón. Matar a la víctima es menos criminal que prepararle un porvenir de calamidades. Obligar a amar es el colmo de la demencia a que puede llegar la tiranía. La señora de la Ribagüero, Carolina de Loo, pertenecía a una de las primeras familias de Holanda donde nació. Recibió una educación tan brillante como sólida, y la extrema amabilidad de su tono, sus maneras a la vez sencillas y elegantes, demostraban que había vivido desde su infancia entre la mejor sociedad. Era una mujer completa, si alguna vez un ser humano ha merecido que se diga eso de él. Cuando la conocí tenía alrededor de 30 años. Muy bella todavía, a los 18 debió ser una encantadora criatura llena de gracia y de frescura. Pobre joven, cuando jugabas a tus verdes campiñas no pensabas en el triste destino que te reservaba la ambición de tus padres. En 1822 llegó a Bruselas un peruano llamado de la Ribagüero. Se introdujo, no sé cómo, en la familia de la joven Carolina de Loo. Se presentó como un cortejo de títulos, se cedió el de presidente de la República del Perú, país del que se había visto obligado a abandonar a consecuencia de movimientos revolucionarios. Amplificó con esta exageración propia de su país todo lo que podía darle importancia y hacer concebir una alta opinión sobre él. Por fin logró, por su elocuencia y sus aires de grandeza, interesar a la familia de Los y deslumbrarla. Monsieur de Los, padre de 7 hijos, había perdido gran parte de su fortuna y tenía 4 hijas solteras. Que dicho en las palabras del que se titulaba presidente del Perú, poseedor de grandes riquezas en su patria. El noble y ambicioso holandés vio en este extranjero un partido conveniente para una de sus hijas y acogió su pedido. Declaró su voluntad a Carolina, quien quedó petrificada. Ribagüero tenía entonces 55 años. Era de una repugnante fealdad, de mala salud y de carácter triste y severo. La joven, con la desesperación en el alma, fue a echarse a los pies de su madre y a pedirle protección. Pero ay, la pobre madre, esclava como su hija, no podía sino confundir sus lágrimas con las de su niña. El noble esposo, amo absoluto de su familia, vio callar ante su voluntad todas las resistencias. En todo el círculo de la familia de Los no se encontró una sola persona que se atreviese a observar al padre que procedía con crueldad, echando a su hija entre los brazos de un viejo hipocondriaco y con imprudencia casándola con un desconocido del que quizá los engañaba.
La sociedad holandesa, aún más esclavizada que la nuestra por los prejuicios de orgullo, encontraba que el presidente del Perú era un excelente partido para Carolina del Lo, y la pobre niña se vio obligada a sentirse honrada, contenta y feliz. Tenía 17 años cuando se casó con el viejo. Poco después de su matrimonio, la joven se vio obligada a dejar a su madre y a sus hermanas, a quienes amaba tiernamente, para seguir a su marido a sus estados. Llegó a Valparaíso con un hijo de 15 meses y encinta. Estuvo allí cerca de 2 años viviendo en una casa amueblada en la forma más mezquina, sin atreverse a preguntar a su augusto esposo cuándo pensaba conducirla a su palacio. Habiendo agotado Mesía de la Riva Agüero sus escasos recursos para subvenir a esta miserable existencia, se vio obligado a traer a su esposa a Lima. ¡Ah! ¿Cuál debió ser la desesperación de esta joven a la vista de la casa donde la instaló su marido? Su desgracia era evidente. Ese hombre había abusado indignamente de la credulidad de su padre. Se veía a 3000 leguas de su país, sin su madre o alguno de los suyos, que la consolara y la ayudara con sus consejos y su afecto. Se veía sin fortuna, sin ninguna consideración, en lucha contra la miseria y condenada a pesares de toda especie y a temer hasta por sus hijos. Debió ser horrible su desesperación. Mesía de la Riva Agüero había mentido al presentarse como presidente del Perú. Es verdad que durante un movimiento revolucionario, un nombramiento extralegal le había dado aquel título. Lo conservó 3 días en medio del desorden al que lo debió. Una vez restablecida la calma, se vio obligado a escapar apresuradamente, pues había sido puesto fuera de la ley como faccioso. Había permitido cuanto se había dicho el dueño de grandes riquezas, porque no tenía ya por toda fortuna sino la mitad de una vieja casucha cuya otra mitad pertenecía a su hermana. Al llegar a Lima no le fue posible ocultar su situación a su esposa. Ella escuchó todos los cuentos que le refirió con una sangre fría y una firmeza que demostraban su gran valor, y soportó su suerte con una dignidad y una resignación digna de los más grandes elogios. Jamás alguien ha oído salir de sus labios la más ligera alusión al indigno engaño que había sido víctima. Habla siempre de su marido con el mayor respeto. Parece estar muy convencida de la exacta verdad de todo cuanto él le había dicho. Atribuye las desgracias de Monsieur de Riva Agüero a los acontecimientos políticos y solo se queja de la ingratitud de la República. La señora de Riva Agüero es un ángel de virtud. Su conducta es tan ejemplar que ni la maledicencia de las limeñas ha podido encontrar qué decir. Cuando la vi, era madre de 3 niños, los más hermosos que se puede tener, y estaba encinta. Esta mujer, con su orden, su extrema economía y sus hábitos laboriosos, tenía talento de sostener su casa sobre un pie muy honorable. Amamantaba y educaba ella misma a sus hijos, cosía sus vestidos y cuidaba a su viejo marido casi siempre enfermo. Así excitaba la admiración de quienes la conocían. Si su padre hubiese podido ser testigo de las lágrimas vertidas en secreto. Pero ese padre recibe de su hija cartas dictadas por un respeto filial que hace callar cualquier otro sentimiento. La joven señora es demasiado piadosa, demasiado generosa como para turbar el reposo de su padre con sus reproches o sus quejas. Le escribe que es feliz y el viejo, hinchado de orgullo, enseña sus cartas y dice a todos que su hija es la presidenta del Perú. Conozco todos estos detalles por una sirvienta holandesa que vino al Perú con la señora Riva Agüero y estaba en casa de la señora de Noel desde hacía 6 meses. Por lo que me refirió de la señora Riva Agüero, me dio deseos de conocerla y le escribí para obtener el permiso de hacerlo. Vino esa misma tarde y conversó conmigo largo rato. Hablaba el francés como una francesa y su conversación probaba que había nacido con un carácter alegre, vivo y lleno de orgullo. Su embarazo la hacía sufrir y su expresión tenía algo de angelical. Al retirarse, me cogió la mano con cariño y me dijo: «Venga a verme, señorita. Tendré mucho gusto en conversar con usted sobre Europa y esos hermosos países donde usted regresa. La vida que llevo aquí es muy monótona. Sin embargo, no me quejo. Mis hijos, mis queridos hijos, reemplazan todo para mí». Miré con santo respeto a esta mujer, de virtud tan admirable, víctima como yo de los crueles prejuicios a los que todavía se someten las gentes rutinarias, a pesar de haber reconocido lo absurdo. Durante mi residencia en Lima fui muy a menudo a ver a esta señora. Algunas personas iban también a veces a tomar el té con nosotras.
Intimé mucho con doña Calixta Twelves y sentí un vivo pesar a no poder decidirla a vivir en Europa. Esta mujer era realmente superior, tanto por la elevación de su espíritu como por la inmensa variedad de sus conocimientos. Hablaba el inglés de un modo admirable. Había traducido la gran parte de Lord Byron al español y al francés. Su erudición era sorprendente con relación a su edad. Tenía entonces solo 29 años. Nacida en Buenos Aires y casada con un inglés, hacía 4 que había ido a establecerse a Lima, donde su marido tenía una gran casa de comercio. Enviudó poco tiempo después de su llegada y gozaba de una buena fortuna. No se podía ver, sin pensar, que semejante mujer se hubiese establecido en un país donde tan pocas personas eran capaces de apreciarla. Ojalá hubiese podido despertar en alguno el gusto por las letras y hacer que aparezcan luces entre aquella espesa oscuridad. La providencia, al inspirarle la voluntad de habitar en el Perú, parece haberla destinado a esta misión. Cuando llegué a Lima no vi a la señora Riglos. Acababa de perder a su abuela y me envió a su marido. Fui a pagarle la visita sin encontrarla. No vino a verme y pensé que sería indiscreto de mi parte regresar. Me dijeron que no se había atrevido a presentarse en mi hotel por temor a la maldad de Madame de Noël. Esto es verdad, se burlaba de ella despiadadamente. Esta señora tenía la modesta pretensión de creerse a la misma altura que Madame de Staël. Según ella, había escrito obras notables, pero que nadie había visto, de modo que era preciso creer en sus palabras. En las luchas de los partidos dirigía odas a los vencedores. Componía piezas poéticas sobre el sol, la luna, el mar y otros temas no menos grandiosos. La señora Riglos era entonces una mujer de 40 años, flaca, pálida y coja. Jamás usaba saya y su vestido se distinguía por su extravagancia. Siempre tenía grandes sombreros con plumas blancas, trajes amarillos con chales rojos y el resto de su indumentaria por el estilo. Profesaba por su país un profundo desprecio. La señora Riglos tenía el proyecto de establecerse en Francia. Repetía sin cesar que una mujer de su mérito no podía vivir en otra parte que no fuera en París. Por todo lo que me refirieron de esta señora, creo que si tuviese menos pretensión y tratase de producir menos efecto, no se pondría en duda su talento como poetisa. Pero el espíritu que quiere aparentar perjudica el que hay en ella. Fin del capítulo 8.